Bueno, David, pues muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Un placer estar aquí contigo y con todos los que nos vayan a oír después. Primero de todo, te presento para los que no te conozcan. David Bueno es doctor en biología, profesor en la Universidad de Barcelona, su ciudad natal, y fundador de la Cátedra de Neuroeducación en la misma universidad. Además del libro que nos ocupa hoy, Educa tu cerebro, es autor también de El cerebro del adolescente. Su charla sobre cerebro y aprendizaje, publicada en YouTube en el marco de las charlas organizadas por el BBVA, ha alcanzado 6,5 millones de visitas. Bueno, David, y entonces, en este libro que nos ocupa hoy, que es Educa tu cerebro, aprende cómo funciona y cómo optimizarlo para disfrutar de una vida más plena, tú hablas sobre todo de lo que se llama la mentalidad de crecimiento, growth mindset en inglés. Pero antes de meternos ahí, que es un concepto muy beneficioso para todos los que nos escuchan, cuéntanos un poquito sobre ti en esta pregunta doble, que sería: ¿qué te llevó a la biología y también a la educación, al campo de la educación? Pues mira, la biología me llevó a algunos, como siempre, algunos azares de la vida. Yo ya desde chiquillo siempre me había interesado la ciencia, pero dudaba entre biología y física. La física me encanta, me ha encantado siempre también. Y me decidí por biología por los profesores que tuve. Tengo la suerte de poder decir que tuve tres profesores de biología fantásticos durante mi bachillerato y me transmitieron esta pasión por la biología. Por eso me dediqué a la biología. Dentro de la biología ya tenía claro que lo que me interesaba era la genética. Estoy de hecho en un departamento de genética y cuando estuve ya estudiando ya biología, ya tenía claro que quería dedicarme a la genética, descubrí la neurociencia. Y eso fue lo que me llevó pues a combinar genética y neurociencia ya en mi tesis doctoral y después pues durante todos estos ya 30 años que llevo dedicándome a la investigación y a la docencia en genética y en neurociencia. Y a la educación, ¿qué me llevó a la educación? Pues tengo que reconocerlo con toda humildad porque fue por simple casualidad. Yo no me había planteado jamás ser docente, jamás me lo había planteado. Honestamente, es así. Simplemente cuando empecé mi tesis doctoral, por allá el año era 1989, yo no tenía suficiente, tenía buenas notas de mis estudios universitarios, pero no suficientes buenas notas como para conseguir beca. Pero claro, yo ya tenía pues 24 años, ya quería independizarme, ya tenía pareja, nos queríamos ir a vivir juntos y necesitaba un sueldo. Y conseguí un trabajo de 60% de la jornada laboral en un centro educativo, dando clases a lo que era la antigua EGB. Yo era profesor de Ciencias Naturales y Geografía de sexto, séptimo y octavo de la antigua EGB, ahora sería sexto y primero y segundo de la ESO, ¿no? Y a la que llevaba 15 días dando clases a esos preadolescentes y adolescentes, me enamoré de la docencia. Cuando vi cómo respondían, cómo sonreían cuando yo sonreía, cómo se activaban y motivaban cuando yo entraba en el aula motivada, descubrí que junto con la genética y la neurociencia quería que la educación formase parte del resto de mi carrera profesional. Y hasta aquí, pues, he llegado hoy. Muy bien, muy interesante. O sea, que descubriste tu vocación, pero de casualidad, ¿no? Una parte de tu Sí, vocación. sí, sí, Ajá. sí. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir este libro que tengo aquí, para que lo vea la gente? ¿Qué fue lo que te llevó al tema de la mentalidad de crecimiento, que supongo que está relacionado con la educación? Está estrechísimamente relacionado con la educación. Mira, ¿qué me llevó? Pues también fue, pues, primero una cierta dinámica planeada de libros que he ido publicando. Aparte de estos dos que has mencionado, pues, de hecho tengo 26 libros publicados sobre distintos temas. Muchos son sobre neuroeducación y un poco, pues, ha sido, pues, ir creciendo yo mismo e ir incorporando, pues, nuevos puntos de vista a lo que es el mundo de la educación. Y en el caso concreto de esto, de la mentalidad de crecimiento, la idea de escribir un libro sobre estos específicamente nació en 2020
en 2020, que coincidiendo con la pandemia, en Sí. ese año yo estuve colaborando con una oficina de la UNESCO, se llama la International Bureau of Education, haciendo una serie de informes sobre cómo podemos utilizar la neurociencia para optimizar los procesos educativos. Es mi tema de trabajo, pero les interesaba pues que hiciese, pues al final fueron 7 informes sobre 7 temas diferentes, am, informes que yo debería haber redactado viviendo en Ginebra, que es donde tienen la sede, pero estuve encerrado en casa como todo el mundo. Pero bueno, gracias a las aplicaciones como la que estamos usando ahora, pues estaba virtualmente presente en Ginebra, como el resto de mis compañeros también estaban cada uno en su casa, ¿no? Y uno de los informes que hice fue sobre hasta qué punto la propuesta de Carol Dweck sobre mentalidad de crecimiento se ajusta a lo que conocemos actualmente sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. Y al hacer ese informe, que me llevó pues leerme casi 200 artículos científicos, ahora ya son 250 los que hay sobre este tema, pues me llevó a pensar que era algo que hacía falta divulgarlo, que hacía falta llevarlo a los docentes en un lenguaje adecuado para docentes, no un lenguaje muy técnico, neurocientífico, sino un lenguaje más pedagógico que pudiese ser usado para, sobre todo, para empoderarnos todos de la importancia que tiene esta mentalidad de crecimiento, de cómo podemos mejorarla y conseguirla, y también de las dificultades que implica. ¿Qué sería? Porque vamos, estamos diciendo que es importante, pero ¿qué sería la mentalidad de crecimiento y qué no sería? Mira, empiezo por la definición que hizo esta psicóloga norteamericana, Carol Dweck, hace 30 años. Ella sigue siendo activa en este tema, es una de esas personas que yo admiro por su gran capacidad de trabajo, siendo ya una persona mayor o más mayor que yo, ¿no? Sí. Carol Dweck hace pues unos 30 y poco años, ella estaba trabajando en esa época con el cociente de inteligencia. Se focalizaba en esto. Hizo una serie de test a estudiantes universitarios y vio que hay personas que piensan que su inteligencia es fija, es inmutable, que viene determinada y que no pueden hacer nada para incrementarla. Y hay personas, en cambio, que piensan que su inteligencia es fluida, es dinámica y que con esfuerzo, con trabajo, pueden incrementar esta inteligencia. A los primeros, a los que veía que, pues, que pensaban que no podían cambiar nada, los llamó de mentalidad fija, y a los segundos que piensan o que pensamos, yo me incluyo en este segundo grupo, que podemos continuar creciendo, les llamó de mentalidad de crecimiento. Esto que Carol Dweck en esa época focalizó en el cociente de inteligencia, después ha ido incrementando y se puede aplicar a cualquier aspecto de nuestra vida mental y cognitiva. No solo es inteligencia, es creatividad, es empatía, es sociabilidad, da igual. Cualquier aspecto de nuestra vida mental que nos podamos imaginar puede encajar dentro de estas dos categorías. Por supuesto, en 30 años el tema ha avanzado muchísimo y se ha hecho muchísimos trabajos, entre ellos pues el que hice yo pues hace ahora pues ya hace más de 4 años, 4 años y medio, ¿no? No solo se ha incrementado a todas nuestras capacidades mentales, sino que también se ha visto que no es blanco o negro. No es que seas fijo de crecimiento. Hay personas más fijas, personas menos fijas, personas un poquito de crecimiento, personas muy de crecimiento, y que además, como esto se lleva a cualquier campo de nuestra vida mental, también se ha visto que hay personas que son fijas para algunos aspectos y de crecimiento para otras. Y que lo importante no es tanto ser de crecimiento en todo, sino el balance global, mentalmente, personalmente. ¿Estamos más sesgados hacia una mentalidad de crecimiento o estamos más sesgados hacia una mentalidad fija? Y aquí es donde está la gran importancia, porque las características psicológicas de un tipo de mentalidad y de otra, y las consecuencias que esto tiene para nuestra vida, son importantísimas.
Sí, ahí está, digamos, la clave de esto, ¿no? Si tenemos mentalidad fija, tú pones varios ejemplos de esto en tu libro. A mí el que más me gusta, digamos, de mentalidad de crecimiento es el de tu abuelo. Sí, 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 a ver, el libro este, junto con esto que decía, pues de un aspecto más académico, esta colaboración que hice con la UNESCO, surgió también pues de aspectos muy personales, muy vivenciales. Como ejemplo de mentalidad fija, hablo de una estudiante a quien no conozco de nada. Yo en esa época y todavía ahora, hace 16 años, coordino la materia de biología en las pruebas de acceso a la universidad, la selectividad en Cataluña. Y una chica hace pues 5 o 6 años me escribió un correo diciendo que por culpa de biología, del examen de biología, hay muchos exámenes y es un compendio de muchas notas, así que no hay ninguna asignatura determinante, pero ella pensaba que por culpa de la nota que había sacado en biología no podía acceder a los estudios de medicina, que decía que siempre había querido hacer y que ya no valía la pena continuar estudiando para ella. Eso es un ejemplo clarísimo de mentalidad fija. Yo soy así y nunca cambiaré. Esa canción de Alaska, bueno, de los que tenemos cierta edad recordamos, ¿no? Pensaba que no había posibilidad de superación, que no podía cambiar cuando el mundo está llenísimo de oportunidades, de otras oportunidades o segundas posibilidades para hacer lo que ella quería hacer. Pero este tipo de ideas, eso es mentalidad fija. Como mentalidad de crecimiento, mi gran ejemplo, y lo digo siempre, ha sido o fue, vaya, uno de mis abuelos, que murió con 99 años y hasta poco antes de morir todavía estudiaba inglés porque decía que era el idioma que se habían puesto como idioma universal y informática porque decía que a través de la informática podía tener relación con todo el mundo, el que ya tenía pues bastantes limitaciones de movilidad, no intelectuales, pero sí de movilidad física. Y hay una frase que siempre recuerdo de él que decía, solo es viejo aquel que no quiere aprender cosas nuevas, aquel que no se adapta. Eso es un ejemplo de mentalidad de crecimiento brutal, llevado hasta el extremo, hasta los últimos días. De hecho, el día que murió, todavía leyó el periódico de ese día, lo leía cada día. Él sabía que se estaba muriendo, porque no quería irse sin saber lo que había pasado el día anterior. Ya, Brutal, ya, 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 ya. brutal. Ya, ya, ya. Entonces, esta mentalidad de crecimiento sería sobre todo, favorecería sobre todo a la gente que ahora mismo estaría estancada en algún aspecto de su vida y que se siente, digamos, atrapada. Y cómo podría entonces fomentar esta mentalidad de crecimiento porque tiene muchísimas facetas. Sí, tiene muchas facetas y muchas ventajas. Mira, empiezo por las ventajas, porque creo que vale la pena tenerlo presente para empoderarnos de- de esta necesidad muchas veces que podemos tener, ¿no? Ver, las personas, para empezar, con mentalidad de crecimiento, viven con una sensación subjetiva de bienestar más elevada que las personas de mentalidad fija simplemente porque perciben que ante una dificultad, ante un reto, siempre pueden continuar avanzando porque se ven capaces de continuar aprendiendo, de continuar desarrollando cualquier tipo de habilidad o de talento que les haga falta. Una persona de mentalidad fija, ante una novedad, ante un reto, ante una situación difícil, su percepción más habitual es, aquí no hay nada que hacer, y eso, por supuesto, va mermando tu sensación de estar a gusto, de bienestar. Las personas de mentalidad de crecimiento les es más fácil asumir nuevos retos y esfuerzos porque saben que van a conseguir avanzar. Las personas de mentalidad fija, ¿para qué esforzarse? Si total no voy a avanzar, me voy a quedar como estoy. Y como las de mentalidad de crecimiento se esfuerzan, pues realmente avanzan. Claro, para avanzar hace falta esforzarse. Si no te esfuerzas, te quedas como estás. Pero es un esfuerzo que se ve
como satisfactorio. Me esfuerzo porque sé que voy a conseguir algo, ¿vale? Las Ujú. personas de mentalidad de crecimiento tienen objetivos y propósitos vitales que les guían. En mentalidad fija, qué propósito o qué objetivo vas a tener si total te vas a quedar como estás. Por supuesto que tienen algunos, ¿eh? Estoy llevándolo a los extremos. Recordemos que es una gama de grises, pero tienen muchos menos. Total, ¿para qué voy a tener objetivos y propósitos si tampoco no voy a poder avanzar hacia ellos? Y aquí hay una cosa muy importante. Y es que cuando hablo de objetivos y propósitos vitales, no me estoy refiriendo a aquellas personas que solo encuentran satisfacción cuando llegan a ese objetivo que se han marcado, porque muchas veces no podemos llegar al objetivo, no podemos llegar al final de ese ob- ob- objetivo. Sería esa frase de la psicología positiva. A ver, la psicología positiva tiene muchas cosas positivas, pero hay una frase que sacada de contexto yo creo que es terrible. Es esa frase que dice, si quieres, puedes. Ujú. No, a veces quieres y no puedes, y hay que ser consciente de ello. Pero si no tienes objetivos, seguro que no puedes, Ujú. porque no vas a avanzar. Lo importante que es tener objetivos y propósitos y encontrar satisfacción en cada pequeño paso que vamos haciendo para conseguir ese objetivo. Ujú. Si uno disfruta del camino, a ver, si llegas al final, fantástico, mucho mejor, claro, vale, muy bien. Pero si no llegas al final, no pasa nada, porque ya te has sentido recompensado durante todo este trayecto, lo que te impulsa a buscar nuevos objetivos o a reescribir los que ya tenías para continuar avan- avanzando. Claro, estas son las grandes ventajas para mí de esta mentalidad de crecimiento. ¿Cómo conseguirla? Bueno, pues lo primero es siendo conscientes de que nuestro cerebro no es un órgano cerrado, no es un órgano fijo, es un órgano que está cambiando constantemente. Nuestro cerebro almacena todo lo que aprendemos, todas las experiencias que vivimos, lo va almacenando en conexiones que se van haciendo nuevas entre sus neuronas. Es un proceso que se llama plasticidad neuronal, que tenemos desde antes de nacer y que nos acompaña durante toda nuestra vida. La excepción es algunos casos, en algunos tipos de enfermedades neurodegenerativas, donde sí que este proceso ya no funciona correctamente, pero si no, nuestro cerebro es plástico siempre. Esto significa que siempre puede aprender cosas nuevas, siempre puede desarrollar, perfeccionar las habilidades y talentos que tenemos, o podemos adquirir algunos nuevos. A lo mejor no, o seguramente no, al mismo nivel que otras personas, pero eso da igual. El problema es cuando nos comparamos con otros. Esa persona está a este nivel y yo me quedo a medio camino. Bueno, es igual, pero he avanzado ese medio camino que si no, no lo hubiese avanzado. Por lo tanto, lo Sí, primero es tener presente que nuestro cerebro está en construcción constante. sí, dos preguntitas aquí, David. O sea, por un lado, tenemos la plasticidad neuronal que yo siempre me pregunto si de alguna manera no sería, independientemente de que luego se demostrase científicamente, no sería una cosa obvia para algunos filósofos o algunos artistas a lo largo de la época, de las épocas, ¿no? Por ejemplo, está ese cuadro de Goya que dice sigo aprendiendo, ¿no? Un cuadro con 80 años o... eh, pero la plasticidad neuronal no se refiere solo, entiendo yo, a adquirir conocimiento, sino al hecho de poder tener nuevas sensaciones internas. Es decir, si tú te sientes normalmente desmotivado, la plasticidad puede favorecer que te sientas motivado también. Sí, 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 funciona en ambas direcciones y también con nuestros pensamientos. O sea, no es solo Ujú. lo que aprendemos del exterior, sino que la forma como pensamos también está influyendo sobre nuestra plasticidad neuronal. Una persona que piensa, ah, bueno, pues que ya no puede seguir adelante, esto está favoreciendo una conectividad dentro de su cerebro diferente a una persona que se motiva con facilidad, que tiene ganas de hacer cosas. Ujú. Y eso es lo que permite también pasar de mentalidad fija
a mentalidad de crecimiento. Saber que el cerebro es plástico y estar convencidos de que queremos aprovechar esa plasticidad, aunque no es tan sencillo como parece. Y de hecho mi estudio iba justamente para ver las dificultades que entraña este cambio de mentalidad y cómo podemos superarlas. Mm. Sí, una posible estrategia sería buscar algún área de nuestra vida en la que ya tengamos más mentalidad de crecimiento y luego intentar extenderla de alguna manera. Podría ser eso una... Esta sería una de las maneras. De hecho, una de las propuestas que se suelen hacer para convencer a alguien que tiene mentalidad fija de que la puede cambiar a mentalidad de crecimiento es, por ejemplo, a través del deporte. Es una comparación muy buena esta. A ver, una persona que se pasa el día sentada en un sillón, que cuando tiene que subir un tramo de escaleras, si hay ascensor, lo aprovecha. El día que intenta, no digo correr una maratón, que es muy larga, pero el día que intenta pues hacer una excursión por el monte, a la que han dado unos pocos centenares de metros, ya se agota y nota que le cuesta, que le falta el aire. Bueno, pues si tú empiezas y el primer día andas 500 metros, el segundo día andas ya 1 kilómetro, al cabo de una semana pues andas 2 kilómetros, al cabo de un mes puedes hacer ya una buena caminata. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se ha entrenado para hacerlo. Has pasado de una condición física a otra. Lo mismo es exactamente el cerebro. Si yo llevo tiempo sin esforzarlo a aprender cosas nuevas y de repente quiero hacer muchas cosas, no voy a poder, porque le falta entrenamiento. Por lo tanto, es algo que debemos hacer lentamente, progresivamente. Hoy empiezo, no desfallezco aunque me cueste, y al día siguiente hago un poquito más. Y vamos viendo que poco a poco vamos incrementando cualquier tipo de capacidad. Como digo, el deporte es una de las buenas maneras de hacerlo porque es algo que podemos hacer con mucha facilidad. Y para los que puedan decir que se ven limitados por genética, por educación, por entorno familiar, etcétera, etcétera, ¿qué has descubierto en ese sentido? Mira, la genética influye, claro que sí. A ver, todos tenemos todos los genes, pero tenemos distintas variantes para estos genes que introducen sutilezas en el mensaje que contienen. Y esto hace que haya personas genéticamente más predispuestas a la creatividad, a la inteligencia, a la empatía, a lo que sea. Y por lo tanto también personas menos predispuestas a cualquiera de estos aspectos. Los genes no los podemos tocar. Cada uno hemos heredado los genes que hemos heredado de nuestros progenitores y ahí están. ¿Qué es lo que es importante? Que estos genes no determinan cómo somos. Influencian, pero no determinan cómo somos. Y el resto lo construimos nosotros junto con nuestro entorno. Y ahí es donde está lo más importante. Primero, ser conscientes de cómo somos. Si yo veo que soy poco empático con las personas de mi entorno, para no hablar solo de inteligencia, por ejemplo, yo veo que soy poco empático con las personas de mi entorno, pues puedo esforzarme para intentar entender un poquito más qué motivaciones tienen. El hecho de intentar entenderlos un poquito más haré que les entienda un poquito más. Y esto habrá mejorado un poquito mi empatía. A partir de ahí, yo puedo hacer otro pequeño salto y otro pequeño salto y otro pequeño salto, e ir mejorando esto, ¿no? Entonces, un poco la idea es esta, es ir avanzando paso a paso, sabiendo que partimos todos de un nivel diferente, un nivel genético diferente, pero que siempre podemos incrementar, siempre, lo repito, siempre podemos incrementar cualquier aspecto de nuestra mente. Claro, aquí hace falta nuestra voluntad, estar convencidos de que podemos hacerlo y rodearnos de un entorno adecuado. Nuestro cerebro tiene unas neuronas, se llaman neuronas de espejo, que se activan de la misma manera cuando hacemos cualquier actividad que cuando vemos que la hace otra persona. Si yo entro en una reunión y veo que la gente está motivada,
me será mucho más fácil motivarme porque mi cerebro imitará ese estado anímico de ese instante. Si yo me rodeo de gente con mentalidad fija, por mucho que intente mejorar mi mentalidad de crecimiento, me será muy difícil porque mi cerebro tendrá la tendencia a imitar esa mentalidad fija que verá en su entorno. O sea, hasta Si tal yo, punto influye el entorno para limitarnos en nuestra sí, mejora personal. Ujú. sí, 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 si yo me rodeo de personas con mentalidad de crecimiento, con ganas de avanzar, de aprender, de mejorar, mi cerebro tendrá la tendencia a imitar esos comportamientos y me será más fácil, no digo muy fácil, pero sí me será más fácil sesgarme más hacia una mentalidad de crecimiento y adquirir todos los beneficios que conlleva. O sea, David, entonces, sin entrar en sociología o psicología, pero para algunos casos habrá gente que necesitará romper con su entorno de alguna manera si quiere salir de su situación de estancamiento. A ver, romper con el entorno es una palabra muy fuerte, Es porque fuerte, sí. siempre necesitamos un vínculo con el entorno. A ver, si el entorno es tóxico, por supuesto hay que romper con el entorno. Ujú. Si no es tóxico, lo que hay que hacer es buscar entornos alternativos que te permitan potenciar estos aspectos. Y luego también está el tema de las inteligencias múltiples, que tú en el libro dices que se ha demostrado que no funcionaba exactamente así, pero de alguna manera, igual que hablas de la mentalidad de crecimiento, también hablas de la mentalidad estratégica emprendedora. Entonces, de tal manera, acaba quedando una idea como de que podemos tener diferentes modos de encarar las cosas, ¿no? Como si nuestra mente estuviera optimizada en ciertas direcciones, que se parece un poco a esto de las inteligencias múltiples, así hablando en general, digo, no a nivel científico, sino para que uno puede pensar, pues a mí se me da mejor recopilar datos, a otra persona se le da mejor tener ideas de repente. Entonces, hablas de la mentalidad de emprendimiento, por ejemplo, que es una cosa que estaba yo como esperando, no esperando leerla, pero como que estaba siendo evocada todo el rato en mi mente, ¿no? Esto me recuerda a los emprendedores y de repente hablaste de ello. Sí, sí, pues viene de que los distintos grupos que están trabajando en este tema, grupos a nivel científico, neurocientífico y en psicología, han propuesto que no solo existe la mentalidad fija y de crecimiento, sino que habría otros tipos de mentalidad y hablan, por ejemplo, de la mentalidad emprendedora, am, pero yo no lo veo claro. Es decir, para mí, todas estas mentalidades encajan en este esquema. Una persona con mentalidad emprendedora tendrá necesariamente mentalidad de crecimiento. Y si tienes mentalidad de crecimiento, te es más fácil emprender cualquier cosa porque crees que puedes conseguir algo. Por lo tanto, están relacionadas. Yo prefiero no disgregarlo. Esto es como las inteligencias. Cuando Howard Gardner propuso la hipótesis de las inteligencias múltiples, fue un gran salto adelante, porque hasta ese momento se pensaba que la inteligencia era algo muy concreto, lógico-matemática, lingüística y poquita cosita más, ¿vale? Y él dijo, no, no, la inteligencia es mucho más amplia. Claro, el problema es que habló como si fuesen inteligencias separadas cuando se ha demostrado a nivel neurocientífico que tenemos una sola, única inteligencia. Pasa que es muy compleja y se nutre de todos estos aspectos que propuso Howard Gardner, la interpersonal, intrapersonal, naturalística, físico-cinestésica, incluso después se añadió la espiritual. Si Howard Gardner, en vez de hablar de inteligencias múltiples, hubiese dicho facetas múltiples de la inteligencia, encajaría. Pues lo mismo con las mentalidades. Si hablamos de las facetas múltiples de la mentalidad de crecimiento, pues habrá muchas más que podremos poner ahí. Y sí, hay personas con más predisposición, con más habilidad, con más talento para un tipo de cosas que para otras. Por eso es importante primero reconocer cómo somos para saber cómo queremos crecer. Sí, David, yo creo que una última pregunta, porque ya nos estamos acercando a ese límite, ¿no? Tú hablas de que eres aficionado a la filosofía.
¿Has visto en alguna corriente filosófica que tú hayas estudiado indicios de mentalidad de crecimiento, aunque estemos hablando de hace siglos? Por ejemplo, hablas del estoicismo en algún momento, de pasadita, eh, ese tipo de cosas. Sí, 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 por supuesto. También hay filósofos de mentalidad fija. También los hay. Pero, por ejemplo, no sé, ahora estoy recordando el plan educativo de Aristóteles. Era un plan educativo basado en la mentalidad de crecimiento, en ir incorporando a partir de unas bases. O, por ejemplo, las propuestas de Nietzsche sobre el superhombre, que se ha entendido muy mal lo que significa el superhombre para él, o sobre la voluntad de poder, para mí son propuestas de mentalidad de crecimiento. Es ir más allá de donde estamos ahora. Otra cosa es que se hayan interpretado muy mal históricamente en algunos contextos, Ya, 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 ya. Ya, pero ya. lo que nos lleva es a pensar que siempre podemos ir un poquito más allá de donde estamos. Sí, o sea, la mentalidad de crecimiento, para que lo entienda la gente, no significa que nos vamos a convertir en las estrellas de nuestro campo, sino que podemos ir mejorando cada año, cada 6 meses, lo que nos propongamos. O cada día. Sí, O sí, cada... es que además no tiene nada que ver con nuestro estatus profesional no, no, una sensación íntima. Hay políticos, no diré nombres, pero hay políticos con un cargo muy importante que por su forma de hablar y de actuar tienen una mentalidad fija impresionante. Y puede haber yo conozco uno, ¿eh? El reposidor, el que pone los productos en las estanterías del súper donde voy a comprar, del supermercado donde voy a comprar, es una persona que siempre está pensando cómo puede ponerlo mejor, cómo puede, sin estudios, tiene una mentalidad de crecimiento, al menos en este campo. Ya, 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 ya. Vale, pues queda muy claro y bueno, yo por mi parte en el canal ya te había dicho en nuestra comunicación por email que había dado con esto, bueno, a través de Andrew Huberman, que es un neurocientífico superestrella, supongo, en el ámbito anglosajón por sus seguidores, pero bueno, que yo que voy a contribuir en lo que pueda también a difundir esto, ¿no? Porque me parece extremadamente interesante para todos. Así que bueno, David, pues muchísimas gracias. Espero que alguna vez más podamos hablar de esto según vayas publicando, según vayan saliendo nuevas investigaciones. Muchísimas gracias a ti y por tener un canal tan interesante como este. Muchas gracias, David.